El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando este sábado 16, ¿verdad? Hoy es jueves, sí, lo dije para ver si estaban poniendo atención. Este jueves, Día del Santísimo, 16 de julio del año 2015, la advocación de la Santísima Virgen de María en lo que la llamamos cariñosamente Nuestra Señora del Monte Carmelo, o más popularmente la Virgen del Carmen. Recordemos que 800 años antes de Cristo, bueno, no solamente 800 años antes de Cristo, sino que durante toda la historia de la tierra, pudiera ser, existió y sigue existiendo en Tierra Santa un monte, una protuberancia, un cerro que se llama el Monte Carmelo. Y 800 años antes que naciera Jesucristo, 8 siglos antes que naciera Jesucristo, estaba el profeta Elías. Y en ese momento estaba reinando en Israel el rey Ahab. Y Ahab se había casado con una mujer pagana llamada Jezabel. Y Jezabel condujo al rey Ahab a la adoración de cultos paganos, adoración de cultos idolátricos. Tanto fue así que todo el pueblo, junto con el rey que se había casado, ¿cómo se llamaba el rey de ese momento? Ahab, 800 años antes de Cristo, se había casado con una mujer pagana llamada Jezabel. Esa mujer pues no era adoradora del único y verdadero Dios, sino que tenía adoraciones a todos los baales, a todos los cultos paganos. Y el pueblo de Israel, que estaba bajo el mando del rey Ahab, se había vuelto en contra de los mandamientos y de las enseñanzas del único Dios verdadero. En cierta ocasión, los profetas de Jezabel, los profetas del dios de los Baales, los profetas de los dioses paganos, eran 450, y retaron al profeta Elías, al gran profeta Elías, y le dijeron que quién era más fuerte, que el Dios de él, al que adoraba, que era un Dios único, o el Dios de ellos, que eran una multitud de dioses. Y el profeta Elías aceptó el reto. 450 profetas de Jezabel pusieron holocaustos, corderos, terneros, muchas ofrendas para que fuesen quemados por la presencia de sus dioses. Y también Eliseo puso una ofrenda para que fuera consumida por el Dios único y verdadero. Sucedió que por mucho que rogaron y rogaron los profetas de Jezabel, no sucedió absolutamente nada. Y cuando oró el profeta, ¿de qué profeta estamos hablando? Del profeta Elías, inmediatamente se consumió en el Monte Carmelo esa ofrenda al único Dios verdadero. Lógicamente que el profeta Elías, después el pueblo tuvo una conversión, la reina Jezabel persiguió a Elías por muchísimo tiempo y el Monte Carmelo quedó como un lugar de veneración. Ya después del nacimiento de Cristo, 1200 años, en el siglo XII, ya 1200, por allí 1100 y tanto, 1000 años después del Cristo, comenzaron a utilizar el Monte Carmelo, esa montaña, las personas que querían retirarse a una vida de oración, a una vida de penitencia. Se llamaban eremitas o se llamaban anacoretas, personas que se iban a buscar la soledad, el silencio, que vivían en gran austeridad, en algunas cuevas, pidiendo solamente la misericordia de Dios y en constante oración. Y allí surgieron los monasterios, los cuales conocemos como actualmente pues los representamos y se pueden todavía seguir viviendo.
En 1251, estamos hablando ya después de Cristo, San Simón Stock, que era una persona importante de la orden de los carmelitas, porque ya se habían organizado los primeros monasterios, San Simón Stock, ¿cómo se llama este santo? Simón Stock, tuvo una aparición, una revelación de la Santísima Virgen en el Monte Carmelo. Y la Santísima Virgen le dio una recomendación, o le dio una sugerencia, o le dio una orden que a la vez conllevaba numerosas promesas. Le dijo: yo soy la Virgen del Monte Carmelo y quiero que lleven un escapulario, y ese escapulario va a ser signo y símbolo de grandes misericordias. El escapulario ahora lo conocemos como una telita que cae en el pecho, otra telita que cae en la parte atrás, en la parte de la espalda, con algún hilito. Pero escapulario, antiguamente en los carmelitas, era una capa completa, porque escapulario viene de la palabra en latín scapulae o escapulé, que significa hombros. Por eso los carmelitas se ponían abajo de su hábito de color marrón, como lo tiene la Santísima Virgen del Carmen, se ponían una capa blanca, y se la siguen poniendo los carmelitas, pero con el tiempo el escapulario para todas las personas era solamente para los monjes carmelitas. Esa promesa se fue convirtiendo en lo que conocemos ahora, el escapulario. Pero la palabra escapulario significa lo que se cuelga sobre los hombros. Eso significa la promesa de la Santísima Virgen María, que quien usara ese escapulario, como lo conocemos ahora actualmente, iba a recibir abundantes bendiciones. Tanto que la mayoría de los papas, los pontífices, por ejemplo el Papa Pío XII, decía que el escapulario de la Virgen del Carmen había sido para el mundo y continuaría siendo para el mundo un sacramental de donde manaría y vendrían del cielo toda clase de bendiciones temporales, celestiales y de sanación. Y la promesa de la Virgen María es que todas las personas que porten el escapulario no conocerán el fuego eterno. Es la promesa de la Virgen María. No conocerán el fuego eterno. ¿Qué quiere decir? Que no van a ir al infierno. Pero el escapulario es un sacramental. Un sacramental es algo que se asemeja a los sacramentos, pero no es un sacramento. Un sacramento es algo que produce un efecto en sí, como la Santísima Eucaristía, como el sacramento de la reconciliación. Un sacramental como el escapulario, que el Padre Germán va a bendecir, según me comentó hoy por la tarde, que va a ser una fiesta muy alegre por la tarde. Están todos invitados en nombre del Padre Germán. Muchas gracias, Dios los bendiga. Queridos hermanitos, el escapulario no es solamente llevarlo como un signo de decir, bueno, yo llevo el escapulario, pero yo hago lo que quiera, porque sería como un talismán. Sería como una especie de decir, como una superstición. El escapulario es lo que nos recuerde que estamos revestidos del amor de Dios y que debemos de seguir el ejemplo de la Santísima Virgen María. Eso significa el escapulario del Carmen. El escapulario del Carmen es un signo sacramental del amor de la Virgen Santísima, que nos invita permanentemente, ¿para qué? Para que nosotros seamos como ella. Ella que fue mansa y humilde de corazón, como nos dice el Evangelio de San Mateo, que es muy cortito, tiene apenas 2 versículos, que nos dice: en aquel tiempo exclamó Jesús. Y me gusta esta traducción porque en otras traducciones dice: en aquel tiempo dijo Jesús. Y no es lo mismo decir dijo que exclamar. No es lo mismo decir que exclamar. Cuando yo puedo expresar, yo le dije a fulanito de tal cosa, eso es como que ya pasó. Pero cuando digo exclamo, es que estoy viviéndolo. Jesucristo vio a las personas que estaban agobiadas, por eso exclama, porque todos tenemos cansancio físico, cansancios morales, agobios de distinta naturaleza. ¿Quién de nosotros no tiene una cruz? Absolutamente todos tenemos una cruz de cualquier índole, en nuestra familia, en nuestro propio
propio cuerpo, en nuestro propio corazón de pecado, con nuestros familiares enfermos, con una persona que está con una enfermedad crónica en nuestra misma familia, nosotros mismos. Pero a veces nos sentimos cansados y agobiados, que son diferentes cosas. El cansancio físico es aquel que tal vez con alguna sobadita se te va. Pero el agobio es como espiritual, como emocional. Y el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice primero? Cuando nos sentimos así que queremos tirar la toalla. Queremos tirar la toalla. Recordemos que hasta Jesús quiso tirar la toalla en un momento determinado. En el huerto de Getsemaní, Él dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. E inmediatamente expresó lo siguiente, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Por eso nosotros, cuando nos sentimos cansados físicamente y cuando nos sentimos agobiados por tantas circunstancias de la vida, debemos en primer lugar escuchar la palabra de Jesús que se acaba de proclamar ahorita. ¿Y quién cree que lo que se acaba de proclamar es palabra de Dios? ¿Quién cree que lo que se acaba de proclamar es palabra de Dios? Amén. Pero también debemos de profundizar que la palabra de Dios nos está diciendo algo hoy. Jesucristo nos dice, en primer lugar, vengan a mí. Acérquense, primero acérquense, porque si no estamos cerca de Jesús, aunque Él quiere estar cerca de nosotros, respeta nuestra libertad. Hay que acercarse a Jesús, acerquémonos a Jesús, y sigue diciendo, vengan a mí los que están cansados y agobiados y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y voy a ser bien breve, manso y humilde de corazón. Ya no voy a decir aquella frase, decir que manso no significa menso, eso ya lo sabemos que siempre lo decimos. Manso es sinónimo de paciente. ¿Manso es sinónimo de qué? De paciente. Manso es sinónimo de qué? De paciente. Y una persona paciente es aquella que tiene paz en su corazón en medio de todas las circunstancias de la vida. La persona paciente, la persona mansa como Jesús, es la persona paciente. Por eso decimos en el canto, paz en medio de las tormentas. La persona paciente es la que tiene paz, y la persona que tiene paz es porque tiene como lo primero en su vida, no las circunstancias difíciles que está pasando, no los momentos angustiosos que pueden estar viviendo, que los vivimos hoy, que los vivimos en tiempos pasados, y mientras estemos en este mundo temporal vamos a seguir teniendo. Cuando no es una cosa es otra, cuando no es una circunstancia se nos presenta otra. La persona mansa, paciente, aquella que adquiere la paz de Jesucristo, pero la paz de Jesucristo se da cuando lo tenemos a Dios como lo primero de nuestra vida. Eso es ser manso, ser paciente, confiar que el Señor siempre, pase lo que pase, suceda lo que suceda, aunque nos parezca en el momento que está sucediendo, que es lo más duro de nuestra vida, que no lo vamos a poder aguantar, el Señor siempre tiene un propósito. Al final todo tiene un propósito. Manso es paciente. El paciente es el que tiene paz, porque tiene a Dios en su corazón, y la paz es el mayor don que nos regala Dios. Paciente y humilde de corazón. Está diciendo, aprendan de mí, vengan a mí, aprendan. Y el humilde de corazón significa, el humilde, el que se sabe criatura de Dios. El humilde, el que se sabe que es un ser creado por Dios. Y realmente la verdadera y perfecta discípula de este evangelio de hoy es la Santísima Virgen María. Ella es la humilde por excelencia. Ella nunca se exaltó a sí misma. En el mismo Magnífica dice, proclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, ha mirado la pequeñez de su sierva, ha mirado la humildad. Hay que ser como niños, dice también la palabra de Dios, para entrar en el reino de los cielos. La humildad consiste en decirle al Señor, sí, Señor, yo soy criatura. Yo no puedo entender los designios de tu voluntad. Yo no tengo tu mente, mi mente es supremamente limitada. Y el mejor ejemplo de humildad es María Santísima. Cuando llegó el arcángel Gabriel a decirle de la anunciación, a anunciarle la anunciación, ella dijo el sí, con todas las consecuencias que podía tener en ese momento y en ese contexto histórico. Cuando la Santísima Virgen María va a alumbrar al niño Jesús,
La Virgen María nos está diciendo, y tú no me dijiste que era el Hijo del Dios Altísimo, y tú no me dijiste, no comenzó a renegar y a decir, y mira que no hay ni siquiera posada y que voy a tener que dar a luz en una cueva de animales. No, no renegó. Eso significa la humildad, no renegar ante Dios, pero es difícil. Por eso el modelo fundamental es la Santísima Virgen María. En el momento cuando a Jesús lo injuriaban, lo vituperiaban, le decían de todo, que era hasta diablo, le decían a Jesús, porque le decían que actuaba con el poder del príncipe de los demonios, que actuaba con el poder de Belcebú. María Santísima no contestó, y finalmente, al pie de la cruz, ¿qué nos dicen los evangelios? Al pie de la cruz, en el momento supremo de la redención, la Virgen María está con un garrote diciendo, bandido, bandido, no me le hagan esto a mi hijo. No, dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Juan, que al pie de la cruz, en el momento que estaba agonizando Jesús como hombre, al pie de la cruz estaban María, la madre de Jesús, unas pocas mujeres, María de Cleofás, María de Magdalena y el discípulo a quien más amaba Jesús. Hoy día de la Santísima Virgen María, en la advocación de la Virgen del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, a todos los devotos de la Virgen del Carmen, a todos los que llevan el escapulario de la Virgen del Carmen, que solo se bendice una vez, porque el sacramental se bendice una vez, el sacramental del escapulario. Lo impone el sacerdote y lo bendice el sacerdote. Y cuando el escapulario por cualquier motivo ya le fue impuesto a una persona hace años y se le destruye o se deteriora, pues se entierra el escapulario o se quema en señal de respeto. No se tira a la basura, sino que se quema o se entierra en señal de respeto. Hoy le pedimos a la Santísima Virgen María del Carmen que nos bendiga, que nos regale esa capacidad de recostarnos en el corazón de Cristo para aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, porque así nuestras cargas, nuestros cansancios, nuestras inquietudes, nuestros agobios encontrarán descanso, porque Él mismo lo dijo, mi yugo es ligero, mi carga es suave, pero sí, estamos a la orilla de Jesús, así sea, amén. Le damos un fuerte aplauso a la Virgen del Carmen. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen!